abrazo para todos, Dios los bendiga. Empecemos con una semana llena de energía. Bendiciones para todos. Y empezamos con dudas, chéverísimo. Ángela, adelante, buenos días. Buenos días, profe. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Bueno, yo tuve el placer de ver la clase anterior en diferido y pude repasar, ir paso a paso. Finalmente me perdí, porque en algún momento, cuando el profesor dice que en el comando add commit, no, pues no era necesario digitar. Bueno, en esa parte le di un enter y me salió un mensaje que me bloqueó, y al volver a comenzar de nuevo, ya no pude, me enredé y me salían solo mensajes fatal. Entonces estoy lista como para hacer un repasito. Chéverísimo, listo. Vamos a hacer eso. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos un commit sin mensaje o cuando hacemos un commit sin edad. Vamos a ver qué pasa, listo. Chéverísimo. Voy a empezar abriendo el Git Bash, listo. ¿Se acuerdan que aquí yo llego y simplemente digito Windows, digito Git? Me aparecen varios Git, ¿no? Me aparece el CMD, ¿cómo es esto? Me aparece aquí CMD, GUI, la interfaz gráfica. El que nosotros vamos a utilizar es la aplicación de Bash, que es como un emulador del shell de Linux. ¿Por qué lo hacemos por acá? Porque realmente podemos utilizar toda la potencialidad de Git usando el Bash, usando la terminal o la línea de comandos. ¿Se acuerdan que la habíamos llamado así? Terminal o línea de comandos. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí en el Bash voy a utilizar comandos Linux, ¿sí? Para los comandos Linux, acuérdense que las direcciones van con slash, ¿no? No van con el backslash. El backslash las direcciones van en Windows, ¿sí? En la terminal o el shell de Windows. Entonces, me voy a ir a la carpeta donde estábamos trabajando, esta que es nuestra carpeta de trabajo, la carpeta donde estábamos modificando aquí nuestro archivo versión 1 y tenemos aquí la carpeta oculta que es el Git. Si nosotros no queremos ver las carpetas ocultas, pues nos vamos a vista, mostrar, ocultar y elementos ocultos. Por ahora voy a dejar señalados los archivos y carpetas ocultas. Aquí sabemos que tenemos nuestro Git, entonces voy a copiar esta dirección, voy a hacer un control C, voy a copiar esa dirección y me voy a dirigir acá. Pregunta. Profe, ¿esa ruta es indiferente del lugar de donde yo la tome? ¿Mi escritorio, documentos, no sé, otra ruta? No lo entiendo. Es que usted se ubicó en una ruta, eso, ahí, documentos, proyectos, trabajo, ahí aparece. La primera, ¿cuál es? ¿Autorizado? Esa, ahí. User, usuario, ¿eso es automático que lo toma o yo tengo que buscar esa ruta? Sí, la ruta, buena pregunta, la ruta siempre va a empezar en C2 puntos, y que es en el disco duro. Y aquí pues empezamos con los permisos de usuario. Generalmente pues viene el nombre de nuestro equipo, de nuestro usuario, ¿no? Viene aquí directamente nuestro usuario, este es el usuario que yo tengo actualmente, usuario autorizado por defecto, y de ahí en adelante pues vienen las demás carpetas. Pero la ruta, aquí siempre en Windows, en el explorador de Windows, siempre va a iniciar con C2 puntos y muy seguramente users y usuario autorizado. Ya si es algún programa que tiene usted instalado, pues entonces será mirar los archivos de programa, que son los programas que tiene ya instalados. Por ahora son solo documentos, entonces me voy aquí a usuario autorizado, documentos. Siempre la ruta va a empezar por C2 puntos, a menos de que usted tenga una partición, otro disco duro, digamos D, entonces ahí la ruta empezaría por D2 puntos. En eso hay que tener en cuenta, pues, cuál es la ruta de inicio, en dónde empieza, en qué disco duro inicia, ¿no? Yo tengo solo un disco duro, entonces todas mis rutas van a iniciar por C2 puntos, ¿vale? Ok. Pues lo que voy a hacer es copiar esta ruta. La copio y me voy aquí a mi bash, ¿sí? Dígito cd espacio. Pónganle cuidado que si yo pego esta ruta, si yo la pego, voy a pegarla utilizando las teclas, la combinación de teclas. Aquí ya no voy a utilizar control B, ¿listo? Aquí voy a utilizar shift insert, shift insertar. Cuando digito shift insertar, entonces me aparece la ruta. ¿Qué pasa aquí con la ruta? La ruta inicia desde C. La ruta inicia en C, pero yo realmente no estoy en C. Acuérdense que aquí estoy en la virgulilla. La virgulilla me dice que yo ya estoy en usuario autorizado. Entonces puedo incluso quitar la parte de la ruta que me indica o que me lleva hasta usuario autorizado y empezar en usuario autorizado, empezar a seguir esta ruta. ¿Qué pasa con esta ruta? Entonces aquí tenemos toda la ruta, viene dada por backslash. Tenemos CD, documentos, proyectos, trabajo. Voy a darle enter porque muchas veces aprende uno más de los errores que de lo que sale bien. Entonces miren que aquí me dice que no encuentra documentos, proyectos, trabajo, no encuentra ese archivo, ese directorio. O sea, lo que me tocaría a mí sería cambiar el backslash por el slash. ¿Por qué tomo toda la ruta así de manera continua? Porque cuando hay carpetas que tienen palabras compuestas, supongamos que la carpeta se llama proyectos espacio 1.
Una de las maneras de acceder a una carpeta que tiene espacios es colocándole comillas, esta es una de las formas, colocándole a la carpeta comillas, ¿sí? O la otra que utiliza Linux es colocarle el backslash y el espacio, ¿sí? Y para el resto sí puede ser slash. Esta es una de las maneras en las que Linux dice que hay un espacio, backslash y espacio, ¿sí? Pero pues no vamos a usarlo, vamos a cambiarle la ruta, simplemente cambiándole el slash, por lo que estamos en Linux, le damos Enter y ya llegamos a nuestra carpeta de trabajo. ¿Cómo sabemos que estamos en nuestra carpeta de trabajo? Recuerden, PWD nos indica la ruta en la cual estamos actualmente. Entonces estamos en C, users, usuario autorizado, documentos de cuentas de trabajo, correcto. Adelante, sí, señorita. Cuando dijiste Shift, insertar, a mí me salió la figurita del chulito y no pude copiar la ruta. Me toca digitarla y darle tabulador para que la siga completando. También, esa es otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es mirar, voy a borrar acá, voy a regresar nuevamente al home. Acuérdense que para regresar al home, entonces CD y la virgulilla, ¿no? CD, la virgulilla, aquí me lleva otra vez al home. Miren que estoy otra vez aquí en el home. Voy a digitar control L para aclarar. Profesor, voy a compartir pantalla. Por favor, no me quiten el permiso de presentación, porque entonces dejo de compartir pantalla. Gracias por avisarme. Darle a aceptar. Muy bien. Ok. Ahí ya se puede ver, ¿cierto? Bien. Entonces, les decía, otra de las cosas que pueden hacer es ir mirando cuál es las carpetas disponibles que ustedes tienen. Voy a darle ls menos LA, bueno, ls menos L para que me los liste. Voy a darle Enter, aquí aparecen todas las carpetas. Para que me las muestre lentamente, voy a darle ls menos L y luego una tecla que es una barra vertical. Esa tecla está al lado del 1. ¿Sí? En mi teclado latinoamericano esa tecla está al lado del 1, la barra vertical. Y luego le voy a digitar les. Digito les, le doy Enter. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior está el cursor después de un 2 puntos. Estamos en un modo de comando, donde yo le puedo decir a la pantalla que me siga mostrando más archivos o que me devuelva. Subir y bajar lo puedo hacer con las flechas del teclado. Puedo subir y bajar para ver cuáles son los archivos que tengo actualmente. Tal vez esto está un poco estrecho, ampliémoslo un poco más. Profe, ¿qué hice mal para que el LS no me desplegara nada? LS no le despliega nada. O sea, digitar LS así, solito. Sí. Ya volví a corregir, era el -1. Tengo que digitar, pero el -L, ¿sí? Menos L le muestra listado. Va mostrándole todo a manera de una lista, ¿sí? -L y -A sirve para mostrar los archivos ocultos. Entonces, -L y -A o -LA o -AL muestran en una lista todos los archivos ocultos. Y el les hace que se muestre eso de a pedacitos, de a poquitos, de a menositos. Está mostrando de a poquitos y va bajando uno, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto, sí, ya ahora sí me sale. Vale, listo, súper. Entonces, vámonos con ls, nos va a indicar qué es lo que tenemos nosotros en nuestro directorio. Entonces aquí digité solo ls y la barrita vertical y les, y me muestra cuáles son las carpetas. ¿Saben cuál es la que me interesa? Documents. Entonces yo ya sé que existe esa carpeta Documents y para salir de este estado, de este modo comando, digito la letra Q. La letra Q me saca de ese modo comando y regreso nuevamente aquí a mi bash, ¿sí? Entonces, yo ya sé que tengo que ir a Documents, entonces digito cd, espacio, voy a digitar doc, las 3 primeras letras de esa palabra y autocompleto con tabulado. Sé que la siguiente carpeta también se llama documentos. Voy a digitar doc, pero esta vez doc en minúscula. Digito tabulado y se autocompleta doc en mayúscula, o documentos, perdón, en mayúscula la primera letra. Luego, la siguiente carpeta se llama proyectos. Voy a digitar pro y autocompleto con tabulado, ¿sí? Aquí puede que yo no conozca o no recuerde cuál es el nombre de la carpeta. Entonces lo que voy a hacer es digitar tabulado y tabulado 2 veces. Digito tabulado y tabulado 2 veces y me aparecen las carpetas a las que puedo acceder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a acceder a trabajo. Voy a acceder a la carpeta trabajo. Entonces digito tr o simplemente la tr y con tabulado hago autocompleto. Ya dándole enter, entonces me lleva a esa ruta, ¿sí? Me lleva precisamente a esa ruta. Voy a limpiar la pantalla, control L para limpiar. Y voy a ver la ruta acá, miren, desde el home, desde la virgulilla, documents, documentos, proyectos, trabajo. ¿Y qué pasa en esta carpeta? Esa carpeta es la cabecera main, perdón, es la rama main que me va a permitir almacenar o guardar todos los archivos de mi Git. ¿Se acuerdan? Control L otra vez. Pregunta. Profe, no me salió ni el main ni el master. Algo ya otra vez hicimos.
Listo. Y aquí cuando estamos en el explorador de Windows, está la carpeta Git. Se encuentra esta carpeta porque muy seguramente no hemos iniciado nuestro repositorio, entonces se puede deber a eso, a que no hemos iniciado el repositorio, ¿vale? Lo mejor entonces es iniciar el repositorio, ya le digo como ya refrescamos la memoria, permítanme un segundo, déjenme ver qué me hace falta por acá, creo que nada, bien, listo. Déjenme ver si hay aquí, hizo falta algunos comandos como git merge, git push, sí, todavía no lo hemos visto. Bien. Listo. Ahora vamos aquí, ¿no? Vamos aquí en nuestro bash. Ahora, para que me aparezca el main, pues primero que todo yo tengo que estar ubicado en la carpeta de trabajo donde están todos mis archivos de trabajo, todos los archivos que voy a modificar, pueden ser códigos de programación, puede ser, sí, código fuente de cualquier lenguaje de programación. Entonces, aquí, en esta carpeta, yo ya sé que tengo todos los archivos, voy a decir que en esta carpeta quiero tomar todos esos archivos y guardarlos en el repositorio. Estoy hablando de mi repositorio local. Acuérdense que tenemos el repositorio local y el repositorio remoto, ¿no? Sí. Profe, si limpio, perdón, si limpio, es como si comenzara de nuevo. Si limpio, ¿qué? Si le doy control, ¿Control L? Control L, es como si comenzara de nuevo. No, control L simplemente sirve para limpiar el espacio de trabajo de acá. Miren que si yo subo con la flecha, veo que en la parte de arriba pues están todos los comandos que yo he digitado hasta ahora, todo esto, todo lo que habíamos hecho. Si yo voy subiendo, sí. Control L lo que me sirve es para limpiar el área de trabajo, como que subir todos esos comandos y ver ya mi pantallita pues un poquito más limpia, ¿no? Pero si yo con la flecha subo, pues veo todos los comandos que he digitado. A diferencia, voy a hacer control L, ¿no? Yo aquí veo todos los comandos, pero si yo utilizo el comando clear, miren, si yo utilizo el comando clear y le doy enter, miren que aquí la pantalla se refrescó, efectivamente se aclaró todo, pero ahora yo ya no tengo habilitado aquí el link para ir subiendo. Todo lo que yo había digitado, todo eso, pues simplemente se aclara, es como que se borrara de la pantalla. Claro, yo puedo saber qué digité anteriormente de dos maneras. Una, con la flecha hacia arriba, digitando la flecha hacia arriba, puedo saber cuáles fueron los comandos anteriores, lo que digité anteriormente. Y otra, con el comando history. History me va a permitir ver todo el historial de comandos que he digitado hasta ahora, puedo ver todo el historial, ¿vale? Entonces, si yo digito clear, muy seguramente no voy a poder ver el historial subiendo aquí con la flecha indicadora. Pero si digito, digamos, ls y luego control L me aclara la pantalla, pero sí puedo subir para ver qué fue lo que hice anteriormente. ¿Listo? Esa sería como la diferencia. Por ahora voy a digitar control L, vamos a dejarlo así. Control L por si queremos mirar qué pasó anteriormente, pues simplemente subimos y ya. Estamos, entonces, para iniciar de nuevo, estamos iniciando de nuevo en este momento, María Angélica, para que por favor sigan las instrucciones. Estamos en nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? Tenemos aquí nuestra carpeta de trabajo. Supongamos que no tenemos main, entonces voy a irme aquí al explorador de Windows y voy a borrar esta carpeta Git. Voy a borrarla y listo. Ya la tenemos aquí borrada. Voy a mi bash, voy a digitar control L nuevamente o simplemente ls para listar lo que hay. Miren que ahora dentro de mi ruta ya no aparece el main. Antes me aparecía el main, ahorita ya no me aparece el main. Entonces voy nuevamente a digitar control L. En este momento estoy en mi carpeta de trabajo, es decir, que estoy aquí en esta carpeta. Está mi archivo versión 1.txt. Voy a primero que todo a inicializar el repositorio local. Entonces, las instrucciones serían las siguientes. Voy a abrir aquí un bloc de notas. Un bloc de notas aparte, o mejor hagamos un bloc de notas. Entonces, lo primero que hicimos después de instalar, o sea, paso cero, digamos que el paso cero fue instalar Git en el computador, ¿cierto? Instalamos Git en el computador, vamos con el paso 1. El paso 1 es siempre iniciar la configuración. Configurar Git. Entonces, ¿cómo configuramos Git? Primero que todo, digitamos git espacio config espacio menos menos global espacio. Configuramos primero que todo el nombre. Entonces le decimos user.name espacio y entre comillas colocamos el nombre. Mi nombre. ¿Listo? Pues, luego nos vamos con git config nuevamente. Git config menos menos global. ¿Por qué menos menos global? Tenemos configuraciones globales y configuraciones locales. La configuración que estamos haciendo es configuración global. Le decimos que el usuario tiene un correo o un email, cualquiera, el correo @email.com. El correo que usted tenga, el de Gmail, generalmente se coloca aquí, ¿no?
Entonces, paso 1, configurar el Git. Paso 2, vamos con el paso 2. Estando ya en la ruta donde nosotros querramos colocar todos los archivos del repositorio, o sea, dirigiéndonos ya a la ruta, de acuerdo a la ruta de nuestros archivos, lo que nosotros vamos a hacer ahora es inicializar el repositorio con git init, ¿de acuerdo? Git init nos va a permitir inicializar el repositorio. Entonces, este paso se hace solo una vez. Y del paso 2, del paso 2 en adelante, se hace cada vez que nosotros querramos inicializar un repositorio, ¿sí? Estos dos pasos, el de instalar y el paso 1, se hacen una sola vez. Ya una sola vez usted configura su nombre y su correo, listo, no se vuelve a repetir. Esto ya pasó una vez, esto fue la vez pasada. Y aquí en el paso 2, ahora sí, cada vez que vayamos a inicializar un repositorio, nos vamos desde el paso 2 en adelante, ¿vale? Paso 2, nos vamos a la ruta donde queremos inicializar nuestro repositorio. Cuando digo nos vamos a la ruta, quiero decir que estamos en el bash de Git, ¿no? En el bash de Git estamos aquí en nuestra ruta de trabajo, ruta que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, voy a copiar esa ruta, voy a copiar esta ruta, con control ins se copia, y voy a decir cd, virgulilla, cd, virgulilla, ¿qué pasó? Virgulilla, cd, virgulilla, ¿sí? Cuando le doy cd, virgulilla, bueno, ya estoy entonces en mi home, control L nuevamente, estoy en mi home y para irme nuevamente a mi ruta de trabajo, entonces le doy cd, cd, virgulilla, pensé que lo había copiado, bueno, pensé que había copiado la ruta, entonces cd, virgulilla, slash documentos, tabulado autocompleta, slash proyectos, tabulado autocompleta, slash trabajo, tabulado autocompleta, simplemente le doy enter y ya me encuentro nuevamente en esa ruta de trabajo. Listo, recordemos que siempre nuestro home va a ser la virgulilla. Entonces, ya estamos en nuestra carpeta de trabajo y nos vamos con el paso 2, porque lo que hay en esta carpeta es lo que quiero guardar en el repositorio. ¿Qué hay en la carpeta? Con ls, miramos lo que hay en la carpeta. Por ahora en la carpeta solo hay un archivo que se llama versión 1. Voy a ver también los archivos ocultos, ls-a. ls-a me permite ver los archivos ocultos. Tengo dos archivos ocultos, o dos carpetas, mejor, ocultas, que una es punto y la otra es punto, punto. Una es la carpeta actual en la que estoy, la otra es la carpeta anterior. Son las carpetas de las ubicaciones, son archivos ocultos, pero todavía no veo la carpeta Git, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es inicializar mi repositorio con git init. Git init me permite inicializar mi repositorio y después de que ejecuto git init, ya me aparece la carpeta .git por un lado y por otro lado ya puedo ver la rama main o master, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayan configurado. Si quieren más adelante se puede también cambiar la rama main, se puede cambiar a master, o si tienen la master se puede cambiar a main, que es generalmente lo que uno casi siempre hace, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos nuestra carpeta. Voy aquí al explorador de Windows y veo nuevamente mi carpeta Git. ¿Listo? Entonces, ese es el paso 2. Inicializar el repositorio. Vámonos con un paso 3. ¿Sí? Digamos que dentro de nuestros archivos que tenemos acá, voy a dar control L para aclarar esto. Los archivos que tenemos acá, todavía no hemos hecho ninguna modificación, pero queremos hacer esa modificación y subir los archivos. O de hecho, tenemos los archivos así, simplemente ya creamos nuestro repositorio, pero queremos subir esos archivos al repositorio, pasarlos por un estado de modified, pasarlos por un estado de staged, pasarlos por un estado de commit. Recordemos, vamos a hacer otra vez aquí la grafiquita, voy a hacer nuevamente la gráfica. Nosotros tenemos nuestro repositorio local y nuestro repositorio remoto, ¿no? Entonces aquí voy a decir que tenemos el repositorio local, y por acá tenemos nuestro repositorio remoto. El repositorio remoto es GitHub, en nuestro caso puede ser GitHub o puede ser GitLab, ¿no? Dependiendo del repositorio remoto que manejen en la empresa, en algunas empresas pueden manejar GitHub, en otras pueden manejar GitLab, ¿vale? En otras pueden manejar cualquier otro servidor remoto, pero GitHub y GitLab son como de pronto los más utilizados. En local voy a estar en 3 estados, ¿no? Un estado de modificado, modified, un estado de staged o índice y un estado de commit o ya en el repositorio local. Ya he guardado todos los archivos en el repositorio local. Son estados, imaginemos que por ahora yo los grafico como si fueran físicos, pero digamos que son estados virtuales en los que está pasando toda la información, ¿sí? Entonces tenemos por un lado aquí el estado de modificado o modified. Tenemos por otro lado el estado de índice o staged. Y por otro lado tenemos el estado del repositorio, que es cuando ya hemos hecho los commits o committed. ¿Listo? Commit. Ya hemos hecho aquí los commits. Para pasar de, hagámoslo aquí con una flecha, para pasar de un estado de modificado a un staged, aquí, lo que utilizamos, bueno, a ver si puedo borrarlo más bien, borramos aquí una partecita,
Entonces, les decía que para pasar de modificado a staged, utilizamos un comando, ya hemos utilizado este comando, de hecho, para pasar de modified a staged, hemos utilizado un comando que se llama add, ¿listo? Que es el git add, por acá. Git add. Git add nos permite pasar los archivos que han sido modificados a un staged. Git init, ¿qué nos ha permitido Git init? Inicializar nuestro repositorio. Git init inicializa nuestro repositorio por acá. Entonces Git init ya nos dice que tenemos 3 estados y que tenemos que actualizarlos, ¿vale? Git init nos crea todo este espacio virtual. Git add nos va a permitir pasar de nuestros archivos que están apenas en la carpeta, pasarlos al staged. Y con el commit, voy a hacerlo acá, por acá. Con el commit, borremos esto, pongamos aquí una flecha. Vamos a pasar de nuestros archivos que se encuentran en un estado de staged, los vamos a pasar aquí, a commit o al repositorio, con git commit con doble M, ¿listo? Git commit también lo usamos la vez pasada. Git commit nos va a permitir pasar nuestros archivos que están en staged, pasarlos al commit. Y cuando ya están en el commit, ya nuestros archivos están en el repositorio local, ya los tenemos ahí asegurados. Si se modifican nuevamente y quiero regresar a un estado anterior, simplemente me voy a la sección de commit, reviso cuáles son las modificaciones que he hecho, a cuál modificación quiero regresar y lo regreso. ¿Listo? Por ahora, simplemente empecemos haciéndolo poco a poco y en la medida que vayamos practicando nos vamos acostumbrando a utilizar estos comandos. Tengamos en cuenta estos 3 comandos: git init, git add y git commit. ¿Listo? Git init inicializa el repositorio, git add me pasa al staged, git commit me guarda todos los archivos en el repositorio, ¿vale? Entonces aquí nosotros ya vamos por acá, nuestra carpeta de trabajo y nuestros pasos. Entonces, paso 2, git init, ¿cierto? Vamos con el paso 3. El paso 3 me indica que si yo ya tengo inicializado mi repositorio, pues lo mejor es pasar los archivos al staged, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con git add. Git add y luego viene el nombre del archivo. Nombre archivo, con su extensión, punto extensión. Punto extensión. El nombre del archivo con su extensión. Si son muchos archivos, son carpetas incluso, entonces no colocamos git add nombre del archivo, sino simplemente colocamos git add y punto, ¿vale? Si son muchos archivos. Pero si es un solo archivo, pues simplemente basta con colocarle el nombre del archivo. Este sería como el tercer paso, hacer una add. Luego, paso 4, nos vamos con el commit. Git commit, ¿listo? Git commit. El commit siempre nos va a pedir, bueno, como nos va a sugerir, obligatoriamente nos va a sugerir que le coloquemos un comentario para saber cuál es la versión que estamos modificando. Entonces, para esto le decimos "-m". "-m" nos permite colocarle ese comentario, ¿sí? Si yo simplemente le digo git commit, Git automáticamente me va a llevar a otro estado para que yo coloque ese comentario. Para evitar entrar a ese estado, entonces simplemente le coloco "-m" y entre comillas coloco el comentario. Por ejemplo, primera versión del archivo. Ahí en git commit fue cuando me salió eso que tú dices que otros, no sé cómo se llama, comandos, y ahí de esa pantalla no pude volver a donde estaba. Listo, no se preocupe, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo y les muestro cómo salimos de ahí. Por ahora, regálenme 30 segundos mientras me sirvo un cafecito. 20 segundos, me sirvo un cafecito y ya regreso. Permítanme, por favor. Listo, ya regresé. Muchas gracias por su paciencia. Entonces, pónganle cuidado. El proceso normal es este. Vamos primero con el proceso normal, luego borramos nuestro init y volvemos a arrancar con el paso 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces nos vamos con el git add. Yo voy a adicionar todo lo que está en esa carpeta. Entonces le doy git add espacio punto o espacio el nombre del archivo. Lo autocompleto con tabulado, ¿no? Si no recuerdo el nombre, aquí tiene que ser el nombre preciso, el nombre exacto que tiene ese archivo. Por eso ayuda mucho el tabulado. Cuando le doy enter, archivo versión 1 ya pasó a un estado de staged. Aquí, ¿dónde está? Aquí, archivo 1 ya ha pasado a staged. ¿Listo? Ahora hay que pasarlo a un commit. Entonces nos vamos por acá y le decimos git commit con doble M, "-m", y entre comillas voy a colocarle primera versión. ¿Listo? Primera versión. Cerramos las comillas, no primera versión.
Cerramos las comillas, no se les olvide cerrar las comillas, porque esto puede hacer que el siguiente comando también quede adicionado como un comentario en el commit, ¿listo? Entonces cerremos aquí las comillas, le damos Enter, y ya nuestro archivo se encuentra en el repositorio, ya el archivo está aquí en commit. Si yo lo borro, pues después puedo regresar a él, ¿sí? Después puedo mirar cómo retomarlo, puede que mi archivo se borre, pero si tengo mi carpeta Git habilitada, puedo retomarlo nuevamente. Por ahora, vayamos paso a paso. Veamos aquí, entonces nuestro archivo ya en el repositorio. ¿Cómo podemos asegurarnos que todo lo que tenemos en nuestros archivos modificados ya están en el repositorio? Con el comando git status. Git status me va a permitir conocer cuál es el estado de mi carpeta donde tengo la rama main, ¿no? ¿Cuál es el estado de mi carpeta? Cuando yo digito git status y me dice que toda el área de trabajo está limpia, que ya no tengo nada que pasar al commit, al repositorio, entonces yo ya sé que todos los archivos están, pues bien, todo bien, no les ha pasado nada, ¿cierto? Si yo de pronto digito git status, estando en alguno de los estados, bien sea en modified, en staged o en commit, si yo digito git status en alguno de esos estados, pues el status me va a decir en dónde estoy, ¿no? Modified, staged o commit. Cuando está commit, pues me aparece esto. No hay nada, no hay un commit para hacer, nada para hacer commit. Ya se hizo commit a todo. El área de trabajo está limpia. Pero si yo de pronto no he hecho un add, quiero hacer un add por primera vez, entonces vamos a utilizar git status. Vamos a utilizar git status para ver qué pasa cuando no hemos hecho un add y cuando no hemos hecho un commit. ¿Listo? Para esto lo primero que voy a hacer es borrar nuevamente mi carpeta git. Voy a borrar mi repositorio, voy a quitar el repositorio nuevamente. Entonces me voy por acá, cojo la carpeta git y la borro. Cojo la carpeta git y la borro. Es todo, la borro y me voy aquí a mirar qué es lo que tengo dentro de mis archivos. Está archivo versión 1. Ya no aparece la rama main porque ya quité de aquí todo mi repositorio. ¿Sí? Voy a darle control L. Control L. Lo que voy a hacer a continuación es inicializar mi repositorio, ¿no? Git init. Acuérdense que aquí nosotros tenemos los pasos. Aquí nosotros tenemos los pasos 0 y 1 se hacen una sola vez. Entonces vamos con el paso 2 en adelante. Lo primero es inicializar el repositorio. Vamos con git init. Entonces aquí digito git init, le doy enter y aquí ya se creó la carpeta .git y tengo indicada la rama main, ¿vale? Luego, como ya hice un init, es decir, ya creé este espacio de trabajo, ya está creado modified staged commit, pero los archivos todavía no han pasado por staged ni commit, el archivo que tengo en esa carpeta no ha pasado por staged ni commit. Voy a ver qué pasa si yo hago un git status, voy a ver cuál es el status del archivo, vamos a mirar cuál es el status de todos esos archivos. Vamos a darle git status y git status nos dice que estamos ubicados en la rama main, ¿no? Que todavía no hemos hecho ningún commit y que los archivos se encuentran, los siguientes archivos se encuentran on tracked. On tracked es que no están siendo seguidos. Cuando se les ha hecho un tracked, cuando se les ha traqueado, están ya en un staged, ¿sí? O algunas veces se puede decir que están en staged o están traqueados. Cualquiera de las dos, o están en la posición índice, staged, traqueados. Esta es la misma posición, ¿vale? Pero aquí nos dice que los archivos están on tracked, o sea, todavía no han sido traqueados. Es decir, que estamos en modified. Estamos en modified. ¿Y cuáles son los archivos que están en modified? Este que está acá, archivo versión 1, ¿no? Entonces, aquí entre paréntesis nos dice, por ejemplo, nos dice, señor, haga un git add del archivo, un git add del archivo que tenemos aquí en rojo, para incluirlo, para hacer commit, para que sea incluido en el repositorio. Todavía usted no ha adicionado un commit a los archivos que ni siquiera han sido traqueados, ¿sí? Entonces, use git add para traquear los archivos. Aquí nos dice, use git add para traquear los archivos, es decir, para pasarlos al estado de staged. Entonces, lo que yo voy a hacer es decirle git add, acordémonos que ese es nuestro tercer paso, ¿no? Git add del archivo, git add archivo, pero si son muchos los archivos a los que tengo que pasarlos al repositorio, pues simplemente le digo git add espacio punto y le doy enter. Aquí los archivos ya han pasado de modified a staged, ¿listo? Vamos a mirar con git status a ver dónde estamos. Vamos a ver. Git status nos dice que estamos en la rama main, que todavía no hemos hecho ningún commit. Efectivamente no hemos hecho ningún commit, lo que hicimos fue un add, ¿sí? Que los cambios para llevar a commit, al estado de commit, pueden ser los siguientes. Este archivo que está acá son los que podemos llevar a commit. Si nosotros no queremos llevar a commit ningún archivo, entonces aquí nos dice que nos sugiere utilizar el comando git rm para git rm nos cache para borrar los archivos que estén en stage y quitarlos del stage, es decir, hacerlos un stage, quitarlos del stage. Pero no queremos por ahora hacer eso, ¿no? Lo que yo quiero es enviar mi archivo a commit. El status me dice, este tipo de status me dice que el archivo cuando está en verde ya está en staged, pero todavía no le hemos hecho commits. Y aquí eso es lo que nos dice, aún no le hemos hecho commits, ¿no? Entonces vamos a pasarlo de
del staged vamos a pasarlo ahora sí a commit. Entonces para esto voy a darle control L nuevamente, control L, y voy con git commit, ¿listo? Pero esta vez el commit que le voy a colocar aquí va a ser sin comentario. Vamos a ver qué pasa si yo no le coloco ningún comentario. Entonces, digito git commit y aquí gráficamente podríamos decir que pasamos como a un cierto limbo. Vamos a decir que estamos en un limbo entre staged y commit, que estamos en un punto intermedio entre staged y commit. Un punto donde el repositorio nos va a pedir el comentario y ese estado de limbo, ese estado momentáneo, es un editor de texto donde nos permite escribir ese comentario. Entonces, vámonos por acá. Simplemente voy a digitarle git commit, no voy a colocar comentario, simplemente digito git commit, le doy enter y se me despliega esta ventanita que está aquí. Yo digo, oh, rayos y centellas, ¿qué ha pasado acá? Resulta que necesariamente pues me dice, es mejor colocarle un mensaje. Cuando usted haga un commit, es mejor que usted le coloque mensajes a los cambios que usted haga, ¿no? Tenga en cuenta que las líneas que inician con el símbolo de numeral no van a ser tenidas en cuenta, van a ser ignoradas, ¿no? Y los mensajes pueden abortar. Bueno, esto que está aquí, todas estas líneas inician con el numeral, o sea, todas estas líneas no van a ser tenidas en cuenta. Aquí termina ese comentario. Pero aquí yo puedo ver el cursor ubicado en la parte superior y ahí puedo empezar a escribir cualquier cosa. ¿Cómo empiezo a escribir? Digitando la letra I. Si yo digito la letra I, ya puedo empezar a escribir. Resulta que el estar en este estado se llama estar en el BIM o en el BI. El BIM o el BI es un estado de edición de texto, un estado donde puedo escribir o simplemente entrar a un comando. Permítanme a ver por acá. Voy a hacerlo como... a ver esto. Entonces, imaginemos por un momento que efectivamente estamos ahí en ese estado de limbo, ¿sí? Estamos en ese limbo y cuando estamos en ese limbo se nos abre un editor de texto que se llama BI o BIM, ¿listo? Tenemos el editor BI o BIM que nos va a permitir editar texto y aquí en esa edición de texto es donde vamos a colocar los comentarios. Resulta que en el BI o BIM tenemos dos estados de trabajo. Uno es el modo inserción que utiliza las letras insert y otro es el modo comando. Simplemente se puede acceder a él con la tecla escape. Entonces tenemos aquí en el BIM tenemos el modo inserción que nos va a permitir escribir cualquier cosa, escribir o editar, escribir. Y con el modo comando, al cual podemos acceder a él con la tecla de escape, con el modo comando podemos guardar, podemos copiar, podemos salir de donde estamos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo tengamos configurado nosotros nuestro BIM, podemos salir del BIM. Si ustedes se dan cuenta, podemos salir del BIM de dos maneras. Uno, digitando Shift ZZ. Shift ZZ nos permite salir guardando lo que hayamos escrito en el BIM. ¿Listo? U otra opción es digitando WQ. W para guardar, Q para salir, ¿sí? Por ahora vamos a ir a nuestro BIM, vamos a ir acá a nuestro BIM. Recién entramos en modo comando. Entonces, bueno, y para entrar a modo de inserción, aquí se me olvidó decirles, para entrar a modo de inserción digitamos la letra I, ¿listo? Para entrar a modo comando, aquí ponemos así, esta es la tecla escape para el modo comando, ¿no? Entonces tenemos el modo de inserción y el modo comando. Para entrar al modo comando, con la tecla escape. Para entrar al modo de inserción con la tecla I o la letra I. Entonces voy a irme aquí al BIM, voy a ir al BIM y en este momento, pues ya después de haber digitado la I, voy en la parte inferior a mirar que aparece insert, la palabra insert, indicándome que estoy en modo de inserción. O sea, ya puedo escribir aquí texto, ¿no? Me voy a la parte de arriba, y aquí ya puedo empezar a escribir ahí mi comentario. Entonces aquí voy a escribir. ¿Qué pasa si no pones la I? Porque ahí te dejo escribir. ¿Cómo? ¿Qué pasa si no colocas la I? Porque pues ahí comenzaste a escribir normal. Si te permitió escribir. No, si no coloco la I, simplemente estoy en modo comando. Mira que voy a salirme del modo de inserción. Voy a digitar la tecla escape. En este momento digito escape y mira que la palabra insert desapareció, ¿sí? Desapareció insert. Aquí, ya si yo digito cualquier cosa, miren que no sé si ven el pestañeo de la pantalla. Bueno, aquí ya entra obligatoriamente. Pero si yo no estoy en modo de inserción, aquí abajo no me aparece insert. Estoy en modo comando, ¿sí? Si yo escribo o digito cualquier otra tecla, pues voy a estar pestañeando. En algún momento el editor va a decir, este man está escribiendo algo, entonces se cansa y empieza ahí a escribir código, a escribir texto. Pero lo mejor es saber en qué modo estamos. En este momento estoy en modo comando porque no me aparece aquí la palabra insert.
Ahora, quiero entrar al modo inserción, digito la letra I y ya me aparece aquí insert, ¿sí? Quiero salirme del modo inserción, digito escape y estoy ahora en modo comando. Pero como lo que yo quiero es digitar aquí el comentario, acuérdense que me dice que lo que inicia aquí en el numeral no va a ser tenido en cuenta, ¿no? Va a ser ignorado. Entonces yo lo que quiero escribir aquí es el comentario. Entonces voy a iniciar o voy a pasar al modo de inserción. Es decir, aquí no estoy en modo de inserción, voy a digitar la I para entrar al modo de inserción. Aquí ya entré a modo de inserción. Entonces voy a escribir mi primer commit, ¿no? O este es el commit número 1 o primera versión del archivo. Primera versión del archivo. Listo. Y ya coloqué el comentario, ya escribí el comentario, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es salir guardando esto que escribí acá. La idea es que esto quede guardado, ¿sí? Entonces voy a darle escape y miren que cuando le doy escape ya se quitó el insert, ¿no? Estoy en modo comando. Ya no voy a guardar o adicionar texto. Entonces ahora lo que voy a hacer es Shift ZZ, por un lado puedo darle Shift ZZ y esto ya me saca de ese modo de escritura, de ese modo de ese archivo. Me regresa nuevamente aquí a mi carpeta de trabajo, ¿sí? Otra vez regreso a la carpeta de trabajo. Por favor, me cuentan si les pasó o no les pasó. No, no me pasó, profe, me pasó el chip, ¿dónde lo digito? Vale. Entonces, algo que podemos hacer, voy nuevamente, vamos que hagamos esto. Bueno, aquí ya me dice que se hizo el commit con la primera versión. Déjenme ver cómo entramos nuevamente al bit. ¿Listo? Voy a darle git commit. Bueno, aquí me dice que no hay ningún commit para hacer, que todo está bien, que no hay modificaciones. Voy a entrar al bin del archivo que tengo. Voy a entrar al archivo que tengo, o sea, en el archivo que tengo está editar, otra edición. ¿Se acuerdan que este archivo, este que está acá, versión 1, de hecho, este que está acá, ¿sí? Bueno, voy a tener que borrarlo ahorita para no causar conflictos. Resulta que estoy en el bin, modificando este archivo con la posibilidad de modificar este archivo .txt. Estoy en modo comando porque no está insert. Si yo digito la I, me aparece... Si yo digito la I, me aparece insert. Pero si yo le digito escape, pues me salgo de ahí. ¿Cómo puedo salirme del bin? Estando en modo comando, yo voy a digitar dos puntos Q. Dos puntos Q, miren que en la parte inferior me coloca, aquí en la parte de comandos, me coloca el dos puntos Q. Espero que lo alcancen a ver. Coloqué dos puntos Q. Dos puntos Q me permite salir sin guardar modificaciones del bin. Entonces voy a darle Enter. Y aquí yo ya salí del modo bin, ¿sí? Salí, pero no guardé modificaciones. No se guardó ninguna modificación. Si yo vuelvo a ingresar al bin y esta vez entro a modificar con insert, miren que aquí quiero modificar, no sé, cambiando por medio del bin. Entonces, tengo aquí este texto, este primer párrafo, que es la modificación de mi texto utilizando el BIM, ¿no? El BIM, que es ese editor de texto, lo puedo hacer por el blog de notas, lo puedo hacer por cualquier otro editor de texto, pero lo estoy haciendo por aquí, por modo comando, por el BIM. Entonces, voy a salirme de acá, del BIM, miren que estoy en modo inserción, ¿cierto? Voy a salirme del BIM con escape, voy a digitar escape, miren que ya no estoy en modo inserción, en la parte de abajo ya no aparece insert, voy a digitar dos puntos, yo le digito Q, pues ya estoy saliéndome del archivo y esto que cambié, esto que escribí acá, no va a quedar guardado. Eso no queda guardado, ¿cierto? Si le doy dos puntos Q. Si yo quiero que quede guardado, entonces voy a darle dos puntos W y Q. Dos puntos W y Q me va a permitir salir, primero que todo guardando o escribiendo o manteniendo estos cambios. Voy a darle Enter y listo, ya me salí del BIM, ¿sí? Entonces, una de dos, si al estar en el BIM, voy a colocarlo acá a manera de una nota, a manera de una nota. Entonces vamos a colocar aquí, nota. Si ingresa a BIM, puede salir con Shift ZZ, ZZ o con dos puntos WQ. Esto voy a dejar esto, les voy a dejar esto en comilla simple. Aquí Shift ZZ, comilla simple, Shift ZZ. ¿Listo? Bien. ¿Le gustaría compartir pantalla? Sí, sí, por favor. Hágale pues. No sé si lo hago bien. ¿Cómo comparto pantalla? Póngale cuidado. Aquí, en esta parte, espérese.
Aquí en la parte inferior izquierda de lo que se está visualizando, hay un más que dice acciones, una parte que dice acciones. Entonces ahí creo que se puede hacer para hacerse presentadora, para compartir esa pantalla. ¿Vale? Ok. Gestionar presentaciones. Hacerse presentador y al lado del micrófono está el parlante y al lado está la cámara y al lado de la cámara está la presentación. No me acuerdo. Perfecto. Sí, ya, compartir. ¿Será? ¿Ya estoy compartiendo? Sí, señorita, veo su página de sala de clases y talleres, la de la plataforma, ¿sí? Veo la plataforma. Es que tengo dividida la pantalla, en una la clase y en la otra la pantalla negra, ¿no? O sea, ¿tiene doble pantalla? Sí. Ya. ¿Cómo hacemos? Si quieres compartir todo. No, ya, sí, claro, perfecto, ya es compartir toda la pantalla. Y me dijo. No me deja elegirla con compartir. No, bueno, esta no me da la opción de será por lo que la quiero compartir. No tengo idea. Ahora sí, ya. ¿Listo? Vale, entonces, bien, ahí estamos en modo inserción, ¿no? Ah, no, mentiras, estamos en... Digítela ahí, por favor. Es que no me dejó digitar ahora. Ahí. Listo. Ahora sí ya puede sumarse ahí a editar, colocar primera versión del archivo. Ahí le queda y espacio primera versión del archivo. Listo. Estamos en modo inserción. Quiero que se fije en la parte inferior, abajo, dice insert, correcto. Ahora, digite escape. En cualquier lugar el cursor. Sí, no importa. Es la tecla de escape. La tecla de escape que es la tecla que está en la parte superior izquierda. Sí, ya quito Y la ahora, opción. la tecla de Shift, que es la de mayúscula, Shift, manténgala oprimida, y ZZ. Shift y ZZ. Ok, ¿Listo? perfecto. Ahí quedó el commit con y primera versión del archivo. ¿Listo? Ahí empiezo a ver todo lo que he hecho. Perfecto, gracias. Vale, con gusto. Entonces, con permiso, seguimos por acá. Profe, también hay un comando que es QA, QA, y se sale automáticamente y guarda, ¿no? Vale, gracias, Octavio, muy amable. Entonces también coloquémoslo acá. QA ese no lo sabía, no lo había utilizado. Entonces colocamos QA, dice Octavio. Bueno, no, habría que probarlo, ¿no? Si tienen la oportunidad, pues bueno, pruébenlo. Por ahora, el que he probado WQ, o Shift ZZ, ¿vale? Bien, nos vamos entonces con nuestro procedimiento para guardar en Git. Paso 2, o bueno, el paso inicial para realizar es git init, luego hacemos un git add y luego un git commit. Si hemos hecho un git commit sin colocar comentarios, entonces muy seguramente vamos a entrar al bin para colocar ese comentario. Simplemente se escribe el comentario con el modo de inserción y se sale estando en el modo comando, se sale con Shift ZZ o con WQ. O no sé. No, profe, creo que el QA es para salir también, pero guardar no creo. Ah, ok, entonces no, quitémoslo porque la idea es que quede guardado ese comentario, ¿no? La idea es que ese comentario que se escribe, que se digite, quede ahí guardado. Entonces salimos con WQ, ¿listo? Y estuvo. Bien, aquí ya tenemos nuestros archivos en repositorio. Vamos a utilizar nuevamente git status, porque ya hicimos el commit. Ya vimos el status cuando nuestros archivos estaban en modified, cuando estaban en staged. Ahora que están en commit, vamos a ver el status, git status. Mentiras, resulta que yo hice una modificación. Cuando hice BIM del archivo versión 1, hice una modificación. Hacer una modificación me lleva nuevamente mis archivos al estado de modified, es decir, que tengo que pasarlos otra vez a staged y a commit para guardar esos cambios. Si hice cambios en el archivo, esos van a quedar registrados en un estado de modificado. Entonces tengo que pasarlos al staged y al commit para almacenar esos cambios. Esos cambios los hice utilizando el BIM. Entonces, como utilizamos git status, el status nos dice, oiga, tiene que pasar esos archivos al commit. Estamos en la rama main, no hay cambios guardados en commit, tenemos
en un estado de modificado, de modified, tenemos archivo versión 1. Todavía no se han hecho add ni commit, entonces vamos a hacerlo. Voy a colocar git add punto. ¿Listo? Solo es un archivo el que necesito adicionar, pero simplemente le voy a dar git add punto. Nuevamente vámonos con git status. ¿Listo? Git status. Vamos otra vez con git status. Resulta que después de haber hecho el add, git status me lleva el estado de modified, me lo lleva ahora a un estado de staged, que si yo lo quiero un stagear, yo quiero salir de este estado de staged, entonces puedo hacerlo con git restore. Pero por ahora no, lo que yo quiero es guardar mi archivo en commit. Entonces voy a hacer un commit. Git commit. Si yo digito solo el commit, entonces voy a entrar al bin, pero voy a procurar no entrar al commit. Voy a procurar, caramba, ya es hora de nuestro receso, ¿cómo se pasa el tiempo? Voy a entrar al commit, le digito -m y aquí le coloco la modificación. Entonces, como es un archivo modificado, voy a decirle que es mi segunda versión del archivo. Segunda versión del archivo, este comentario va a quedar guardado en ese commit. Voy a darle enter y nuevamente le doy git status y me dice que ya la rama está limpia, que todo está bien, que todo está bello, todo ha sido guardado, no hay commits por hacer, estamos en la rama main, entonces el mundo está bonito, todo ha sido guardado hasta ahora, ¿sí? Aquí todos nuestros archivos o todas nuestras modificaciones ya han sido almacenadas en el repositorio local, estamos en commit, ¿listo? Bien, espero que hasta ahora pues vayamos bien. Si hay dudas, adelante. Pero permítame, antes de irme, déjenme ver. Tenemos inquietudes. CD me permite moverse hacia atrás de las ramas, ¿es correcto? Profe, ¿cómo se sabe si quedó bien configurado el paso 1? Digitando git config -list o git config -l. Git config -l. Si quieren, ahorita después del descanso, retomamos con estas preguntas, las ejecutamos acá. Profe, si esos archivos están protegidos, los archivos ocultos, para saber si la configuración, gracias Luisa, bueno, perfecto, acá también te permite leer el archivo modificado. Listo. Entonces, vámonos a un receso de 10 minutos, regresamos a las 7:21 y ya vamos con estas preguntas, ¿les parece? Vámonos al descanso. Muy bien, regresamos. Entonces, vamos con el chat, ¿listo? Iniciamos con el chat. Me dice, ¿cómo se hace para comenzar de nuevo? Bueno, con el git, eso ya creo que lo hicimos. CD me permite moverme hacia atrás entre ramas, como nos hemos desplazado. Change directory. ¿Cómo se sabe si quedó bien configurado el paso 1? El paso 1, a ver por acá, el paso 1, listo. Para revisar esos aspectos de configuración, irme por acá, irme por acá. Para mirar la configuración, entonces nosotros digitamos git. Profe, me estás compartiendo pantalla. ¿Listo? Y bien. Entonces seguimos. Para mirar esa parte, entonces digitamos git config espacio -l, ¿sí? O espacio --list, cualquiera de los dos. Cuando nosotros miramos la lista de configuración, pues entonces nos vamos a dar cuenta que hay una sección que nos muestra el nombre de usuario y el correo, ¿sí? El nombre de usuario y el correo, entonces ahí podemos ya pues, observar. Miren que abajo estoy en modo comando, hay un 2 puntos y está el cursor titilando, no sé si lo alcanzan a ver, está el cursor titilando. Lo que voy a hacer es digitar la letra Q, simplemente, perdón, digito la letra Q y eso ya me saca de ese modo, ¿sí? Profe, ¿por qué no me aparecen los 2 puntos a mí? De pronto porque no tiene, ya está mostrando toda la configuración, ya está, o sea, no hay necesidad de mostrarla parte por parte, sino que ya la muestra toda. Por ejemplo, yo digo aquí git config, y si yo bajo con la flecha, llega hasta el final. Aquí ya me mostró el final de toda la configuración. Si usted no tiene necesidad de ver todos estos pasos de configuración por pantallazos, pues simplemente le va a mostrar toda la configuración y ya, ¿sí? Aquí pues a mí sí me lo muestra, entonces yo tengo que digitar esa Q para salir de ese estado. Pero no, simplemente es por la cantidad, pero cuando le suceda, digiten Q y listo, y salen. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué era? Bueno, también podemos decirle git config -global, ¿sí? Si yo digito git config -global, -list. Aquí estoy combinando opciones, ¿cierto? Global con list. Vamos a ver qué pasa si yo le digo git config -global -list. Me muestra Dejaste de compartir, gente, se te salió. Por favor, no me saquen de modo presentador. Vamos a ver. En un segundito, a ver, trato de mirar. ¿Cómo quitar permisos? No, gestionar no. Gestionar usuario no sé.
Permítanme un segundo, por favor. Entonces, seguir cacharreándole aquí para mirar cómo limitar esto. Configuración. Voy a iniciar nuevamente presentación, por favor, no me saquen del modo de presentación. Bien, entonces, bueno, pueden usar git config menos menos list, ¿sí? Es una de las alternativas. Y otra es menos menos global menos menos list para también ver las configuraciones globales, ¿no? Para comprobar que efectivamente fueron las que ustedes colocaron aquí. Nombre de usuario e email. ¿Listo? Vamos por acá. Y esos archivos están protegidos. Si los archivos están protegidos, bueno, lo mejor es pasarlos a revisión, no sé si están en Word o lo que sea, quitarles la protección, ¿no? Quitarle la protección y pasarlos. Pero en caso dado, para cualquier modificación que se haya hecho, si usted tiene cualquier archivo modificado, ha modificado un archivo, le hizo algún cambio y tiene que pasarlo a Staged, entonces puede utilizar la opción "-a" de Add, ¿sí? Para que le adicione todos los archivos que han sido modificados, se los pase en un modo Staged. Ya por defecto, todos esos archivos modificados los pasa a un estado de Staged, ¿vale? Bien, miremos a ver qué más. Para saber si la configuración... vale, gracias Luisa Fernanda. CAD también me permite leer el archivo modificado. Sí, así es, correcto, permite leer, no permite modificar. Profe, ¿cómo se utiliza el GitHub y cuál es la diferencia entre GitHub y GitLab? No, la diferencia simplemente son algunas maneras de compartir el repositorio desde el punto de vista privado o público, ¿sí? La manera en la que se desea compartir. Eso ya depende de la empresa, pero generalmente se utiliza es el GitHub, ¿no? Muchas empresas utilizan GitHub. De pronto, como una tarea especial, si les da inquietud, pueden ustedes en Google buscar cuáles empresas utilizan GitHub, cuáles empresas utilizan GitLab. Y ya, simplemente estar dispuestos a utilizar cualquiera de esas opciones. De manera general, como trabajan los repositorios remotos, es casi lo mismo que lo que nosotros tenemos aquí en nuestro repositorio local. Pasará a un estado de modified, staged y commit. Pero ya en el repositorio remoto. O sea, vamos a tener los mismos estados, pero en el repositorio remoto. La cuestión es que podemos enviar los archivos que se encuentran en el repositorio local, los podemos enviar al repositorio remoto, o los archivos que están en el repositorio remoto, los podemos también traer a nuestro repositorio local, ¿vale? Podemos hacer este paso de archivos. Aquí, para enviar los archivos que están en nuestro repositorio local, enviarlos al repositorio remoto, utiliza el comando push. Voy a colocarlo por acá. Utiliza el comando push. Para saber si hacemos algo más bien. Borramos esta parte. Decimos que de aquí a aquí se puede enviar. Y también de aquí a aquí se puede enviar. Ahora, para esto, utilizamos el comando push. Entonces lo que hacemos es un git push, ¿vale? Para enviar los archivos que se encuentran en nuestro repositorio local, enviarlos al repositorio remoto. Para traer archivos del repositorio remoto a nuestro repositorio local, utilizamos clone cuando vamos a traer nuestros archivos por primera vez. Entonces lo usamos como git clone para traer los archivos que están en esa página de GitHub, traerlos a nuestro repositorio remoto, ¿sí? Pero cuando ya están en nuestro repositorio remoto, cuando nuestros archivos ya se encuentran ahí en el repositorio remoto, nos hemos trabajado y todo eso, entonces se utiliza un pull. Entonces decimos que aquí nos vamos con la función git pull. Git pull nos permite actualizar los archivos que están en el repositorio remoto, actualizarlos en nuestro repositorio local. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer un push, lo primero que hacemos es un pull. Siempre traemos de esos archivos que se encuentran en el repositorio remoto, lo actualizamos con el repositorio local y luego los enviamos. Se actualizan como a manera de mirar qué modificación se hizo de forma remota, se actualice con esa modificación de forma remota con la que nosotros tenemos y ahí sí podemos hacer un push, enviar nuestros archivos. Pero generalmente para traer los archivos que están en remoto utilizamos un clone, ¿listo? Utilizamos un clone. Hola, profe, qué pena con usted, no me puedo ingresar a clase de manera continua, al igual que en los otros cursos de ya que me encuentro hospitalizada. Bueno, Paula, espero que se recupere pronto para que pueda retornar al curso. Bien, mucha salud para Paula. Entonces, vámonos con... ¿Qué más nos falta por acá? Bueno, mientras vamos trabajando con nuestro repositorio local y remoto, mientras vamos avanzando, también vamos a ir hablando de algunos aspectos del siguiente módulo, que es programación en Python. Para esto, déjenme primero que todo invitarlos a que creen una cuenta en GitHub. Entonces, vamos a abrir una ventana nueva. ¿Listo?
y vamos a escribir GitHub. Vamos a irnos a GitHub. Vamos a irnos a github.com, ¿listo? Los invito a que vayan a github.com y, bueno, si quieren, realizan una subida de sus... de su qué, de su login, se suben, se adscritan, se adhieren al GitHub, ¿vale? Los invito entonces, ponemos por aquí en español, a que se suscriban, pues, se inscriban en este caso. Cuando le damos aquí en Sync Up, resulta que, bueno, aquí nos sale unas opciones, nos pregunta unas opciones por el correo electrónico, luego nos va a preguntar por el usuario, nosotros le vamos a dar continuar y simplemente pues le damos inicio. Si usted de pronto ya tiene una sesión en Gmail, en Google abierta, puede darle Sign In, como si fuera ingresar o loguearse, ¿sí? Y entonces en Sign In le van a salir algunas opciones de si quiere entrar con su cuenta de Gmail o con su cuenta de Facebook, no recuerdo qué otra cuenta, creo que la de Apple. Si usted quiere ingresar con alguna de esas cuentas, simplemente lo puede seleccionar ya, ¿vale? Esto aún si no ha creado una cuenta de usuario en GitHub. Entonces, cualquiera de esas dos alternativas lo puede hacer. Los invito a que creen una cuenta en su GitHub y tengan ahí lista su cuenta por si necesitamos subir archivos allá. Bien, Git Merge. Resulta que no hemos trabajado con ramas. Por favor, no me quiten de la presentación. No hemos trabajado con ramas, entonces, pues todavía no. De pronto hablar de un merge sería hablar de fusionar ramas. Todavía ni siquiera hemos partido nuestras ramas de trabajo, ¿sí? Permítanme ver si por aquí tenemos caso. Resulta que en nuestro repositorio local, esto da para hablar mucho de GitHub, pero creo que podemos practicarlo en la medida que vayamos avanzando con Python. Adelante, Paula Alexandra. No la escuchamos, Paula. Entonces, pónganle cuidado. Voy a tratar de hacerlo de manera gráfica. Tenemos nuestro computador de manera local, tenemos nuestro repositorio remoto. Dentro de nuestro computador vamos a empezar a trabajar con algunos archivos, vamos a guardar nuestros archivos y estos archivos van a ser archivos Python, ¿listo? Bueno, esta es una opción. Pueden ser archivos de cualquier clase, archivos, simplemente archivos, ¿vale? Vamos a tener aquí nuestros archivos, en algún momento vamos a tener que subirlos al repositorio remoto, en algún momento vamos a tener que compartir nuestros archivos, llevarlos al repositorio remoto y empezar a trabajar de manera conjunta, de manera que podamos modificar otros archivos y fusionar esos otros archivos. Resulta que con Git, la manera de trabajo de Git es la siguiente. Cuando yo estoy trabajando en un Git, resulta que, déjenme ver si me voy mejor a la página oficial de Git. Por aquí tenemos el libro de Git, ¿no? Entonces, voy a irme a la página del libro de Git, ¿vale? Si quieren, si se sienten más cómodos, pueden mirar esto en español. Sin embargo, tengan en cuenta que frecuentemente los trabajos que más apuntan hacia este modelo de programación y trabajo remoto implican una comunicación en inglés, entonces hay que practicar mucho la comunicación en inglés, ¿no? De hecho, y aprovechando que acabo de recordar, quería mostrarles algo que salió aquí en LinkedIn. Y es, miren, por ejemplo, esta solicitud de un científico de datos que utiliza Python y SQL, solicitud para trabajar de manera remota, ganando $7,750 al mes. Es como algo que motiva para empezar a trabajar desde este punto de vista. Aquí hay especialistas en datos. Para estas especialidades en datos podemos decir si es un analista de datos, pues no es necesario que utilice programación, pero sí es muy importante que sepa visualizar los datos. Entonces nos muestra el rango de sueldo al que puede acceder uno de estos especialistas. Pero miren que aquí quiero que vean algo, y es que muchas veces, vamos a ver si aquí nos muestran, muchas veces nos dice, venga, ¿dónde está? Bueno, no está. Pero entonces nos solicitan que la persona que esté interesada en acceder a esos puestos tenga cierta experiencia. Muchas veces dicen, requerimos que tenga 1 año de experiencia, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia. Entonces, por este lado, me gustaría, por ejemplo, tranquilizarlos. Por ejemplo, acá, miren, dice 5 años de experiencia. Por este lado, con respecto a los años de experiencia, realmente lo que hacen las empresas es colocar ciertos años de experiencia para asegurarse que la persona que va a aplicar sabe lo que hace, sabe a dónde se mete, sabe que si va a trabajar en Python, sabe trabajar Python, si va a trabajar, si necesita subir los archivos al repositorio, lo sabe hacer. Que, mejor dicho, simplemente es una manera de decir,
que sepa bien lo que está haciendo, ¿sí? Puede que no tengan la experiencia, de hecho, muchos casos se han pasado que gente que estudia así de manera informal se hacen esta presentación y pueden superar las pruebas. Entonces, simplemente no tengamos miedo a que vean, aparezcan estos años de experiencia. Realmente lo que le interesa a los reclutadores, estas páginas las revisan los reclutadores. Entonces, generalmente lo que le interesa a los reclutadores es que la persona sepa hacer lo que se le pide. Cuando se hace la solicitud, muchas de estas empresas piden que se haga una evaluación, un test de conocimientos. Para esto es bueno ir practicando porque muchas veces estos tests tienen límite de tiempo, ¿sí? Entonces, primero que todo, aprendamos a hacer este trabajo, hacerlo bien y listo, podemos acceder a un trabajo de manera remota, ¿listo? Entonces, simplemente algo que quería mostrarles. Entonces, les decía que para regresar, les quería mostrar algo. Ya, hablando del merge. Entonces, voy a irme aquí al libro de Git y les voy a mostrar algo. Resulta que... No, otra vez tu pantalla, qué pena. Tranquila, vamos a ver. Yo creo que debe ser algo del Big Blue Bottom. No creo que alguien se ponga a jugar con cambiar esto. Yo creo que debe ser en la carga del Big Blue Bottom, ¿vale? Entonces, por favor, Sí, profe, yo creo que sí, porque por ejemplo, yo he estado pendiente a ver si de pronto algo puede estar pasando, digamos, porque los únicos que tenemos permiso para cancelar tu compartida de pantalla somos mi compañera y yo, pero no, en ningún momento pues hemos visto así algo raro. Yo creo que esa es la plataforma que está molestando otra vez. Sí, por favor, me van avisando ahí cuando se vaya la pantalla, ¿listo? Entonces, ponle cuidado. Bien. Resulta que la manera de trabajo de Git, GitHub y GitLab, todos estos repositorios, bueno, de Git, de manera general de Git, si nosotros tenemos un archivo, digamos el archivo A, file A, tenemos ese archivo y modificamos a alguna versión, entonces el pasar a una siguiente versión o hacer una modificación de un archivo me habla de un delta. Un delta siempre en matemáticas o de manera simbológica, el delta hace referencia a un cambio, a una diferencia. Tal vez para los que estudiaron matemáticas se encontraron con la derivada. La derivada son cambios o relaciones de cambio, ¿sí? Entonces, el delta implica un cambio. Aquí tenemos en nuestro archivo un delta 1, que es la versión 2 del archivo A, y más adelante en una versión 4 hay un delta 2, vuelve a cambiar el archivo A. Resulta que la manera de trabajar de Git es que va a tener registrados cada uno de estos cambios. Permítanme a ver si veo por aquí una branching, déjenme ver si es va a ir registrando estos cambios desde el punto de vista gráfico. Déjenme ver si les puedo mostrar algo desde el punto de vista gráfico. Antes de pasar aquí al branching. Próximo. Permítanme un segundo. Para que nos hagamos una idea mental del trabajo de Git, cuando tengamos que ya trabajarlo de manera realmente con código, sepamos qué es lo que estamos haciendo. No, aquí ya le dimos inicio. Regresemos. Perdón. Vayamos atrás. Sobre las versiones. Bueno, el control de versiones. Lástima, no lo encontré. Hay una gráfica muy ilustrativa de Git que permite entender cuál es el flujo de trabajo de un repositorio desde el punto de vista mío, como una persona que está almacenando y cambiando esos datos. Déjenme ver. Así. Entonces, lo hace como ramas. A ver, ramas de trabajo de Git. Vamos con imágenes. Voy a tratar de utilizar esta gráfica que está acá. Voy a tratar de usar esta gráfica. Entonces, imaginemos que tenemos nuestros archivos, nuestra carpeta con todos los archivos. Ese va a ser nuestro punto inicial, este punto que se encuentra en el extremo izquierdo, está en azul. Entonces, resulta que dentro de ese punto nosotros queremos hacer diferentes separaciones para darle área de trabajo a otras personas o darle área de trabajo a mis modificaciones. Supongamos que yo tengo aquí mi archivo y quiero saber qué pasa si yo modifico este archivo, quiero saber si soluciona de alguna manera mi problema. Entonces, lo que hago es crear una rama que inicialmente es una copia, podríamos decir que es casi una copia exacta del punto inicial, del punto donde nosotros tenemos nuestros archivos y al cual le hicimos esa rama. Dentro de esa rama, esa bifurcación, esa rama, podemos en esa rama modificar archivos y podemos ir saltando entre ramas. Si yo me devuelvo a la anterior rama, voy a ver los archivos sin la modificación de la rama a la cual salté, la rama en amarillo. Entonces puedo crear una rama que digamos que es la rama de todas las variaciones que están en punto azul. O puedo crear otra rama alterna, donde puedo empezar a modificar esos archivos, lo que está en amarillo, puedo empezar a modificar los archivos, y cada vez que yo pase a esa rama en amarillo, si yo salto a esa rama en amarillo y hago una modificación, voy a ver todas las modificaciones dentro de esa rama en amarillo. No voy a poder ver las modificaciones de la rama que está en azul. Para poder ver las modificaciones de la rama que está en azul, tengo que saltar a esa rama. Puedo hacer un paso de rama a rama, puedo saltar entre ramas, para mirar en qué archivos tengo, qué modificaciones he hecho en esos archivos, puedo saltar entre ramas, ¿no? Lo que debo tener en cuenta es que esto también ocurre cuando tengo un flujo de trabajo común de manera remota y en un grupo de trabajo.
En un grupo de trabajo, la rama que está en azul, que sería la rama máster o la rama principal, es la rama que va a manejar el coordinador del proyecto, quien se va a encargar de manejar todo el proyecto. Y el coordinador se va a encargar de darle ramas a cada uno de sus colaboradores, colaborador A, colaborador B, etc. Se va a encargar de darle ramas a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. Cuando ya la persona encargada, el coordinador, ya me da permisos para descargar todo este flujo de trabajo, lo traigo a mi computador y empiezo a trabajar dentro de mi rama, tengo que asegurarme que estoy en mi rama de trabajo y que no estoy en la rama, bien sea del coordinador o en la rama de otra persona, ¿cierto? Esto simplemente lo hago con el comando branch, git branch, para asegurarme de que estoy en esa rama. Si el coordinador me dice que mi rama es la rama de desarrollo, entonces yo me voy por la rama de desarrollo y todas las modificaciones que yo haga van a quedar en la rama de desarrollo. Al finalizar, cuando yo ya termine mi trabajo, después de haber hecho todas las modificaciones de las versiones de mi trabajo, al finalizar, le puedo decir al coordinador, mire, yo ya terminé mi trabajo, voy a tomar esa última versión de mi proyecto y lo voy a enviar al repositorio. Entonces, esto lo hago, dice acá. Entonces, ya voy a enviar mi trabajo. Entonces, esto lo puedo hacer con un git push. ¿Se acuerdan lo que les mostraba de tomar lo que hay en mi repositorio local y enviarlo al repositorio remoto? Entonces, hago un push, envío todo mi trabajo al repositorio remoto, el coordinador se encarga de hacer revisiones, de mirar si hay conflictos, de pronto puede que algo que yo modifique afecte la rama de trabajo normal o el proyecto, entonces el mismo coordinador se encarga de verificar los conflictos, o de hecho yo también puedo hacer una solicitud de revisión previamente antes de hacer este push, puedo solicitar que se me revise el proyecto y si ya en la revisión dice sí, está bien, entonces pasa todo lo que yo haya trabajado en mi repositorio, pasa al repositorio remoto, que es el que va a manejar el coordinador del proyecto, ¿sí? Entonces ya hace la fusión de las ramas y listo, le da fin al proyecto. El coordinador se encarga de darle fin a ese proyecto. Por ahora, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que podemos almacenar todo lo que nosotros tenemos en nuestro repositorio. Y si queremos saltar entre ramas, si queremos desplazarnos entre ramas, podemos mirar primero que todo cuáles son las ramas que hay con el comando git branch. Git branch nos va a permitir ver cuáles son las ramas que hay. Por ahora solo tenemos una rama en nuestro repositorio local, la rama main, pero yo puedo crear más ramas. Por ejemplo, crear la rama desarrollador. Con git branch también puedo crear la rama desarrollador, ¿sí? Y entonces aquí en la rama desarrollador yo puedo hacer modificaciones de todos mis archivos, los que se encuentran en la carpeta de trabajo. Pero todas esas modificaciones, si estoy en la rama desarrollador, todas esas modificaciones van a quedar guardadas en esa rama, no en la rama main. Voy a digitar nuevamente git branch para ver cuáles son las ramas que tengo. Miren que al inicio cuando dije git branch solo tenía la rama main, pero después de crear la rama desarrollador con git branch también, y nuevamente digitar git branch ya me muestra dos ramas, la rama desarrollador y la rama main. Para yo pasar a la rama desarrollador, o sea, aquí sé que estoy en la rama main precisamente porque eso es lo que me muestra la ruta, ¿no? Después de la ruta me aparece la rama main. Si yo quiero pasar ahora a la rama desarrollador, entonces lo que hago es git checkout. Hago un git checkout desarrollador. Entonces, git checkout desarrollador, una vez que lo digito, a ver, espero que aquí se vea todo, git checkout desarrollador me permite cambiar a la rama desarrollador, ¿sí? Entonces miren que ya no aparece la rama main como mi rama de trabajo, sino la rama desarrollador, si se dan cuenta, aparece la rama desarrollador. Y si yo empiezo a modificar aquí, por ejemplo, con el BIM, entro a archivo y empiezo a modificar el archivo, todos esos cambios van a quedar guardados en la rama desarrollador. ¿Estamos? Cuando haga nuevamente un git add, haga un git add, haga un git commit, toda esta cuestión, entonces todo eso va a quedar almacenado en la rama desarrollador, ¿vale? Esto para que tengan en cuenta dónde se van a almacenar los archivos, se van a almacenar los archivos del repositorio, ¿no? En la rama desarrollador. Al finalizar, cuando ya todas las ramas están, pues ya tienen su trabajo normal, por ejemplo acá, tenemos la rama desarrollador, la rama desarrollador, la rama del científico de datos, la rama del analista, cada una de las ramas, la rama front-end, la rama back-end, cuando ya tenemos todas las ramas de nuestro proyecto y se han enviado al repositorio remoto, entonces el coordinador del proyecto tiene todas esas ramas, todos los proyectos por ramas. El trabajo de todos los integrantes del grupo lo tiene separado por ramas. El coordinador lo que hace es un merge para fusionar todas esas ramas. Entonces aquí, si el coordinador se encarga de fusionar esas ramas, primero que todo tiene que estar en la rama main. Entonces aquí vamos a usar un checkout para pasar a la rama main, ¿sí? Ya estamos nuevamente en la rama main. El coordinador se encarga de hacer un merge. Estando en la rama main, se encarga de hacer un merge por cada una de las ramas. Entonces, si la rama desarrollador tiene cambios, el coordinador se encarga de hacer un git merge con desarrollador. Entonces aquí va a estar fusionando lo que haya en la rama desarrollador con lo que haya en la rama main, ¿vale? Y listo, ya ahí empieza a mirarse si hubo conflictos, empieza a mirar qué conflictos hubo y se lidia con los conflictos. En caso de haber conflictos, se lidia con los conflictos, se mejoran y se despliega el proyecto. Desplegar indica enviar el proyecto ya
al consumo masivo. Profe, cuando me aparece ese letrerito fatal, 2 puntos, ¿cómo encuentro el error que acabo de cometer o qué hago allí? Si le parece fatal, cómprese un nuevo disco duro o un nuevo computador. No, espérese. ¿Puede compartirme pantalla, por favor? No me aparece el icono. Ya. ¿Dónde le apareció fatal? Acá. Arriba. Git Checkout Master. Bien. Lo mejor para asegurarnos de la función que vamos a utilizar es con tabulado dejar que se complete. Mire que usted digitó che y veo que digitó tabulado, pero le aparecen 3 funciones, cherry pick. Entonces lo mejor es que le dé otra letra, check, o sea, che con la C, y ahora sí tabulado, y se autocompleta, ¿listo? La rama master, bueno, la tiene usted ahí, entonces escribe master o más y tabulado, y ya le puede dar enter, y ahí ya saltó a la rama master, ¿sí? El error indica que no se encontró el comando checkout. Checkout no se encontró como un constructor. Usted la colocó primero 3 en minúscula y las otras letras en mayúscula. Entonces eso puede generar ahí conflictos. ¿Listo? Perfecto. O sea, es básicamente digitación, o si omito un espacio o agrego un espacio, lo va a tomar como error. Sí, como error, sí, señor. Perfecto, gracias. Con gusto. Ángela, adelante. Ángela Natalie Rojas. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Cuando esas ramas están predefinidas o uno las puede crear o ya están predefinidas, tienen su jerarquía. ¿Sí? O sea, vi que ahorita se movió entre ramas, actualizó, fusionó y entonces uno las puede crear o ya están predefinidas y tienen una jerarquía, ¿sí? Sí, uno las puede crear. Generalmente cuando es un flujo de trabajo de algún proyecto, el coordinador del proyecto ya divide esas ramas. Lo que yo puedo hacer es traerme el proyecto a mi repositorio local y dentro de mi misma rama, si yo quiero, yo puedo incluso crear otras ramas alternas, crear ramas que me indiquen pues qué pasa si yo hago esta modificación o esta otra, simplemente para hacer pruebas, ¿sí? En el momento en el que yo descargue el repositorio, hay un indicador que me dice cuál es la rama en la que me voy a estar desplazando o en la que se van a estar almacenando los archivos, y es el head. Vamos a ver de pronto un head. En este momento pues no hay un head, no tenemos varias ramas, pero si yo digito, déjenme ver por acá, tenemos aquí 2 ramas. Pero profe, no está presentando. Perdón, espérame un segundito. Sí, profe. Listo. Entonces, pues por ejemplo, sé que tengo las ramas desarrollador y main, ¿cierto? Tengo las ramas desarrollador y main, puedo saltar entre esas ramas, puedo crear mis propias ramas, irme a esas ramas y puedo fusionar ramas. Y ahora espéreme que me olvidó cuál era el comando que iba a usar. ¿Algo de get? No. A ver, ¿cuál era aquí? Déjeme ver cuál era el que le iba a mostrar. Ya, el head. Entonces, voy a digitar un comando aquí, que es el comando log. ¿Listo? Cuando le doy git log, miren que se ve todo el historial de las modificaciones. Apenas he hecho 2 commits, ¿no? Un commit es la primera versión del archivo, el otro commit es la segunda versión del archivo. Pero mire que aquí, cuando le doy git log, en esa segunda versión del archivo, me aparece una nueva palabra que es la palabra head. Y el head está señalando aquí el main. Head está señalando el main. Head es donde estoy manteniendo todos mis cambios. La última modificación que se hizo o la cabeza del archivo. La última modificación se va a estar ahí almacenando en nuestro main. Entonces, a partir de esa rama head, la que yo seleccione, porque head también puede ser la rama desarrollador, ¿no? Si yo estoy trabajando en la rama desarrollador y estoy ahí modificando mis archivos, pues el head va a ser mi rama desarrollador. Dentro de esa rama desarrollador yo puedo crear otras ramas. Puedo crear otras ramas que me van a permitir modificar los archivos, hacer pruebas, y si estas pruebas funcionan, yo personalmente puedo hacer merge o fusionar ramas, las ramas mías con las ramas mías,
las ramas que yo he creado a partir de desarrollador con la rama desarrollador, para que cuando ya envíe todo esto al flujo de trabajo normal del grupo, pues el mismo coordinador del proyecto se encargue de tomar lo que se hizo en desarrollador y fusionarlo con Merge a su rama main, la rama main de todo el proyecto, ¿no? A su propia rama main. Entonces, el head indica dónde voy a estar almacenando mi última versión de trabajo, ¿vale? Git log es una de las funciones que me permite mirar ese comportamiento. También hay otra función. Bueno, por ahora vamos a colocar aquí en la lista de funciones que hemos utilizado por aquí. Entonces tenemos dentro de las funciones git status, tengamos en cuenta, git status me permite mirar el estado del repositorio, git log me permite mirar todo el historial de modificaciones, inclusive los números de identificación de cada commit. Por ejemplo, primera versión tiene este número de identificación. La segunda versión del archivo tiene este número de identificación, se le llama los tags o, bueno, el número de identificación de cada uno de esos commits, ¿sí? ¿Qué otra función utilizamos? Git branch para mirar las ramas o crear ramas. Mirar cuáles son las ramas que tenemos o crear ramas. Git checkout nos permite saltar entre ramas, pasar de una rama a otra rama, ¿sí? Resulta que aquí algo que se me olvidó comentarles es que podemos hacer esto que es el paso 3 y 4, lo podemos hacer en una sola línea. Si yo ya le he hecho add a los archivos y resulta que tengo que hacer ahora un commit, puedo fusionar estos dos comandos colocándole un indicador aquí al commit, no solo el M, sino diciéndole que también queremos hacerle un add. Por ejemplo, si yo estoy aquí en mi archivo, tengo aquí mi archivo versión 1, llego y lo abro y le hago otra modificación. Colaborador del proyecto. Entonces hago la modificación de un colaborador del proyecto. Lo voy a guardo el archivo y me voy a ir por aquí. Me voy a ir por acá, control L. Me voy por acá a preguntar cuál es el estado. Voy a darle git status. Git status me dice que este archivo ha sido modificado, que debo hacerle un add y después un commit, ¿cierto? Entonces voy a digitarle simplemente commit. De una me voy con commit, pero esta vez voy a digitar ya no solo la M, sino también la A, es decir, git commit menos AM. Y coloco aquí el comentario. Tercera versión del archivo. Tercera versión del archivo. Tercera versión del archivo, ¿vale? Resulta que esta letra A me hace de una vez el add. No hay necesidad de hacer un git add y después un git commit, sino que con git commit menos AM puedo colocar de una vez ahí el comentario, ¿sí? Entonces, miren que aquí coloqué git status. Luego me voy con git commit menos AM, tercera versión del archivo, le voy a dar enter y nuevamente me voy con git status, ¿vale? Y git status, git status me dice que ya no hay nada para hacer commits, ya todas las ramas están limpias. O sea, la opción AM, ¿dónde está? La opción menos AM me va a permitir hacer de una vez el add junto con el commit, o sea, pasa de una vez de a staged y a commit. ¿Listo? Esto como para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a irnos aquí. Colocar esto, control C, forma reducida y git commit menos AM. ¿Listo? De manera reducida. Ok, coloquemos aquí esto. Non-version. Listo. Non-version. Bien. Ok. Démoslo así. Ahí está entonces la manera reducida. Todas estas funciones están en el módulo. Git status, git log, git branch, git checkout. Todas estas funciones están en el módulo. Y bueno, y para hacer una fusión de ramas, por ejemplo, sé que aquí estoy en mi área de trabajo, ¿cierto? Y tengo estas dos ramas, la rama desarrollador y la rama main. El asterisco me indica cuál es mi rama encabezada, la rama en la que me encuentro. El asterisco me dice cuál es la rama en la que me encuentro. Estoy en la rama main. Si yo quiero fusionar la rama que está en desarrollador con la rama main, entonces, estando en la rama main, esto es muy importante porque es la rama a la cual llegan todos los archivos que se van a fusionar. Estando en la rama main, pues simplemente digo git merge y llamo a la rama desarrollador. Hago un git merge con la rama desarrollador y cuando ejecute esto, pues ya se fusionan las ramas, ¿sí? Se va a fusionar todo el flujo de trabajo que se tuvo en la rama desarrollador, se fusiona con la rama main, ¿vale? Entonces aquí, para que revisemos también la función git merge, ¿vale? Entonces, por ahora vamos a dejar estas funciones así. Lo importante es empezar a practicar y para practicar, a mí se me ocurre que lo mejor es hacerlo realmente con un flujo de trabajo normal, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi idea es la siguiente. Pasamos a la unidad 4, Fundamentos de Programación en Python. Empezamos a trabajar Python
voy a empezar a trabajar Python de manera remota. No es necesario que descarguen algún programa adicional, pero si ustedes quieren, yo les puedo indicar cuál. Cuando ya tengamos nuestros archivos en Python, entonces vamos a crear un flujo de trabajo en nuestro repositorio remoto, en algún repositorio remoto, puede ser el mío. Les comparto ese repositorio remoto para que ustedes descarguen los datos del repositorio remoto, practiquemos un poco con el Git y hagamos modificación de archivos de Python, trabajando alternativamente también con nuestro repositorio Git, ¿vale? Para ir haciendo un trabajo de una vez práctico, ir realizando de una vez la práctica. ¿Qué era lo que yo iba a mirar acá? Ah, sí, la unidad que está acá. Bueno, entonces, les decía, por acá. Ah, bueno, esta gráfica nos hubiera servido para explicar lo que es el manejo de las ramas. La rama Pantalla, master o la rama main. ¿Sí? Pantalla, aproximadamente. Vale, gracias. Entonces, aquí en el módulo de la unidad, les pido que revisen este libro, estas memorias, revísenlas, péguenle una leidita, y está la explicación gráfica del trabajo de Git por ramas, modificación, la instalación en Windows, la instalación en Linux, déjenme ver por aquí, esto es instalación Windows, la instalación en Windows, al finalizar la instalación en Linux, habla de la configuración que hay que manejar para nuestro Git, y después habla de los comandos básicos, ¿no? Entonces tenemos git init, git clone, git clone me hizo falta, por acá. Vamos a colocar aquí git clone, ¿vale? Dentro de las funciones de git tenemos git init, git clone, git add, git status, git diff. Ya miramos este git diff, git commit, ya lo hicimos, git commit, git branch para crear ramas, git merge para fusionar ramas, git pull y git push. Entonces aquí me faltó colocar git pull y git push. ¿Listo? La idea de hacerlo en mi repositorio sería practicar todas estas funciones. Podemos hacer las veces no sé, yo soy el coordinador del proyecto y ustedes van colaborando y fusionamos el proyecto. Esto lo podemos hacer aquí en vivo. Bueno, una recomendación es que empecemos a alimentar, cuando empecemos a trabajar con el GitHub, lo empecemos a alimentar con todo lo que hagamos en nuestros productos de Python, de lo que sea Java, todo lo que hagan en programación, lo vayan subiendo a su GitHub. Y en su hoja de vida, en su página de LinkedIn, coloquen la dirección de su GitHub para que los reclutadores, cuando vayan a revisar su hoja de vida, pues se dirijan a este GitHub y vean qué es lo que ustedes saben hacer. Es como la hoja de presentación o la hoja de vida de los programadores. ¿Listo? El GitHub. Bueno, por ahora, dejémoslo así y voy a mirar preguntas. Regálenme un segundito. ¿Dónde me quedé? ¿Qué pena con ustedes? Los archivos ocultos, falta el comando merge, es muy sensible a características, correcto. Listo. Va. Entonces, por favor, recuerden todas estas condiciones. Voy a copiar todo esto que dice acá, así tal cual, y lo voy a enviar al chat, ¿vale? Entonces, lo voy a enviar aquí al chat público a todos. Bien. Entonces, como un resumen del trabajo de Git, ¿vale? Es como un resumen, listo. Y por ahora, yo creo que podemos dejar congelado el trabajo, bueno, congelado no, dejémoslo como estático y vamos a estar ejecutando de vez en cuando nuestro Git para ir recordando, refrescando y practicando estas funciones, ¿no? Tenemos que, es muy importante tenerlas siempre en uso, estarlas practicando frecuentemente. Bien, entonces, por ahora, quiero pasar al siguiente módulo, no sin antes preguntarles si hay preguntas y empezar a englobar esta parte del siguiente módulo. Recuerden que estas funciones que no hemos practicado mucho, lo que son branch, checkout, merge, clone, push, pull, todas estas funciones, la idea es ponerlas en práctica cuando ya tengamos archivos de programación y pues con eso podemos ir alimentando nuestro propio Git, ir creando ramas y demás. ¿Preguntas? ¿Ahora todo bien? El Git diff. Bueno, falta el Git diff, gracias. Coloquémosle aquí, sí. Si hago modificaciones en remoto, ¿se hacen las mismas operaciones de commit? Sí, en remoto se hace el mismo commit, pero todo queda almacenado en remoto. Si quiero guardarlo en local, pues tengo que hacer un pull. Traer eso que está en remoto, traerlo a mi repositorio local. El git diff, ponle cuidado. Entonces, ¿se acuerdan que usamos git log para ver cuáles son las diferentes versiones? Tenemos la primera versión, esta que está acá. La segunda versión tiene este identificador, este tag, este número. Esta segunda versión la mantuvo el desarrollador. La última versión fue la que yo modifiqué estando en el main, siendo main mi head. Entonces, por eso esa última modificación quedó ahí en el main, que es la tercera versión del archivo, ¿sí? Después fue que hice un merge y fusioné esas ramas, pero por ahora la rama desarrollador
quedó acá en esta modificación donde dice segunda versión del archivo, y el main sí continuó almacenando las demás modificaciones, ¿vale? El main guardó esa tercera versión del archivo. Ahora, si yo quiero mirar cuál es la diferencia, o sea, qué cambios hubo entre este commit y este commit, entre el commit de la tercera versión y el commit de la segunda versión, entonces utilizo diff. Diff es como la alusión a una resta, a una diferencia, ¿sí? Entonces lo que hacemos es git diff. Git diff me permite diferenciar entre un commit y otro. Para utilizar diff, lo que hago es colocar el tag de uno de los commits y después el tag del otro commit. O mejor dicho, la dirección, esta dirección que está aquí, y luego la otra dirección. La manera en la que se va a hacer esta diferencia es tomar la variación del segundo, de la segunda versión. Voy a tomar aquí, voy a copiar este tag, voy a copiar el tag o el commit, la dirección del commit de la segunda versión, con control insert lo copio y con shift insert lo pego. Control insert lo copio y shift insert lo pego. Y voy a copiar también el otro tag, el último que hice, el último tag. Entonces miren la sintaxis de diff. Git, diff, la dirección de un commit, espacio, la dirección de otro commit. Con control insert lo copio y con shift insert lo pego. Creo que se encuentra que aquí en la parte inferior ya está pegado. Está aquí diff, una dirección y otra dirección. Simplemente le voy a dar enter. Le voy a dar enter después de ejecutar ese diff. Miren que aquí se ejecutó el diff. Y el diff me muestra las variaciones, los cambios que yo tengo. ¿Qué fue lo que adicioné? Me dice cuáles fueron las adiciones. Entonces aquí adicioné este párrafo. Lo adicioné. Dice otra modificación, colaborador del proyecto. Y esto es lo que está ahí en ese archivo, ¿no? Cambiando por medio. Lo que hace diff es mostrarme las diferencias entre archivos. ¿Qué pasa si yo coloco las direcciones de los archivos al revés? Miren que primero coloqué la dirección de la segunda versión y de últimas coloqué la dirección de la última versión. Y eso me mostró los cambios como adicionándolo, ¿no? Los cambios a manera de adición. ¿Qué tal si yo hubiera hecho lo contrario? Voy con un git log y ahora digito en la parte inferior, aquí digito un git diff y coloco primero el tag o la dirección de la última versión, control insert para copiar, shift insert para pegar. Y luego la de la segunda versión, ¿sí? La de una versión anterior. Control insert para copiar, shift insert para pegar. Y le doy enter. Miren que aquí la diferencia es que ya no me dice que se adicionó este párrafo, esta línea, sino que se restó, o sea, que se quitó. ¿Sí? Lo que hace diff es precisamente esa diferencia entre versiones. Muestra que se adicionó o que se quitó, dependiendo del orden en el que se coloquen las direcciones de cada commit. ¿Vale? Bien. ¿Sí? Profe, que estoy haciendo mal es que el shift insert no me copia, sino que me pone, ¿cómo se llama el chulito? El de la ñ. Chulito, shift insert, le coloca la ñ. Revise que tenga la configuración del teclado en latino, de la configuración de su teclado esté en latinoamericano 1. Bueno, no sé qué teclado tenga, ¿no? Yo, Sí, ya lo puse latino. Y no sé si tiene la tecla FN entre control y Windows en su teclado. Sí. Bien, Sí. generalmente insert está en las teclas de impresión de pantalla o de subir y bajar pantalla, ¿sí? Impresión de pantalla. Entonces, Shift, Function, impresión de pantalla. Ah, ok, le agrego. Sí. O Control, Function, impresión de pantalla. Ok, ¿listo? ya, perfecto. Gracias. Vale, con gusto. Si hago modificaciones en remoto, bien. Entonces, sí, las modificaciones en remoto trabajan exactamente igual que nosotros tenemos estas modificaciones. El estado de modificado, stage y el commit. Generalmente en remoto, cuando yo hago una modificación, de una vez pasa a commit y le coloco un aviso. Esto lo puedo hacer en remoto. Le coloco ahí un aviso indicando que hicimos esa modificación. Bueno, cuando ya vayamos al GitHub, cuando lo vayamos haciendo en GitHub, les voy mostrando. De hecho, en remoto resulta ser más gráfico, no es tanto de comandos, sino que resulta hacerse de manera gráfica y me dicen las ventanas, me dicen dónde coloco el commit, qué le coloco de commit, y simplemente le doy enter y ya queda el commit, ahí queda el aviso, pues la versión queda ahí descrita. Profe, ¿hay alguna diferencia entre usar Git Bash en Windows a usarlo en Linux? Bueno, en Linux se usa el shell directamente. El Bash, bueno, se usa es como un emulador aquí en Windows, ¿vale? Pero en Linux simplemente usted abre su shell de Linux y ya, su línea de comandos de Linux y ya. Ahí no. Entonces no hay diferencia de pronto en comandos, incluso hasta el ambiente se siente el mismo, ¿no? La misma pantalla negra, usted puede personalizar su propia línea de comandos si usted quiere, en fin. De hecho, no va a haber diferencia. Pero si ustedes tienen su sistema operativo es Windows, pueden trabajar aquí en Git Bash sin ningún problema, ¿no? Generalmente lo que se suele hacer es descargar la herramienta de Windows, el WSL, que me permite trabajar paralelamente Windows y Linux. Pero si va a trabajar ahí en el Bash, no hay problema, puede hacerlo sin inconveniente. Entonces, aquí tenemos el Bash, que era lo que les iba a decir, que les iba a adicionar.
Déjenme ver. Git branch, git merge, listo, ya revisamos todo esto. Resulta que con GitHub les pregunta a ustedes por un nombre de usuario y una cuenta. Por favor, vayan todos adicionándose a GitHub. Si es posible, con su cuenta de Gmail. Vamos teniendo todos una cuenta de GitHub y les va a aparecer, de primera cuenta les va a aparecer ahí su página de inicio o de GitLab. Por ahora trabajemos todos en GitHub, ¿vale? Procuremos practicar lo que es el GitHub. Ya dependiendo de, bueno, si hay empresas que trabajan GitLab, simplemente es acostumbrarse a ese modo de trabajo. Pero básicamente el trabajo general es ese en un repositorio. Entonces, por ahora, creen su cuenta de GitHub y vamos a ir avanzando por ahora en lo que son conceptos de fundamentos de programación en Python, ¿no? Que es nuestro siguiente módulo. Déjenme ver dónde está ese módulo. Acá. Que es nuestro siguiente módulo, ¿no? El siguiente módulo corresponde a fundamentos de programación en Python. En este módulo, entonces, vamos a empezar a programar utilizando, bueno, primero que todo, una herramienta que está en línea. Y en la medida que vayamos tomando más práctica, vamos a pasar de esta herramienta que está en línea a un editor de código. Lo vamos a descargar en nuestro computador y preferiblemente para poder tener nuestros archivos almacenados en alguna carpeta, ¿listo? Y poderlos pasar a nuestro repositorio local o a nuestro repositorio remoto, ¿listo? Por ahora, déjenme invitarlos a la siguiente página, replit.com. Me voy a uno nuevo, replit.com, ¿listo? Por favor, vayan a la página de replit.com por ahora para irnos alistando para las siguientes clases. Y si quieren, suscríbanse o si ya tienen una suscripción, loguense, ingresen a su replit.com, pues ya le sign up. Y aquí, pues, yo puedo ingresar, sí, miren, aquí también yo puedo ingresar por mi cuenta de Google, por mi cuenta de GitHub o por mi cuenta de Facebook. Entonces ya ustedes miran ahí por cuál cuenta ingresan, crean su cuenta en Replit y nos vamos alistando para el día de mañana iniciar con fundamentos de programación en Python. Este curso o este módulo de fundamentos de programación en Python lleva unas 50 horas, si no estoy mal. Es decir, si hubiéramos empezado hoy, hubiéramos terminado este módulo en la semana número 4. Permítanme acá. Dice que el módulo de fundamentos de programación en Python se realiza en la semana 3, 4, 5 y 6. La semana 3, 4, 5 y 6, la semana actual es la semana 3, la semana del 13 de marzo al 17 de marzo. Es la semana 3, la semana 4 del 20 al 24, la 5 del 27 al 31, la semana 6 del 3 al 7, ¿vale? Entonces podríamos pensar que entre el 7 de abril y el 10 de abril estaríamos terminando este módulo. Entre el 7 de abril y el 10 de abril estaríamos más o menos terminando este segundo módulo, este cuarto módulo o esta cuarta unidad de fundamentos de programación en Python. Es recomendable que tengan su computadora a la mano. En caso de que lleguemos a crear archivos y modificarlos, poder ir practicando en hacerlo en nuestro repositorio local y posteriormente a nuestro repositorio remoto. ¿Listo? Pero inicialmente, para empezar con los primeros pinitos de programación en Python, voy a utilizar el Replit. ¿Listo? Esta página de Replit. Y ya veremos qué es esa página de Replit, es la que vamos a utilizar para empezar a programar en Python. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana. Voy a mirar si hay preguntas antes de despedirme. Vamos a mirar si hay preguntas. Si se pierde el acceso al correo que se deja configurado, se puede cambiar el correo sin problema. Y al correo del repositorio remoto, bueno, no sé, no me ha pasado. Tendría que mirar dentro de los permisos no sé, eso no me ha pasado, no podría responderle, Erika. Juana, ¿hay algún inconveniente si me registro en GitHub con Hotmail? Tampoco lo he hecho, creo que no, pero pues recomiendo hacerlo por Gmail. Resulta que nosotros vamos a tener diferentes navegadores. El navegador que yo estoy usando es Google Chrome. En Google Chrome, en este navegador Google Chrome, este me da muchas facilidades para todas las herramientas que son de Google, como Gmail, el Drive, Google Colab, que es otra herramienta que podemos usar. Eso me da muchas facilidades para herramientas de Chrome, ¿sí? Pero hay otro navegador que es de Microsoft Edge. Este navegador de Microsoft me va a permitir manejar muchas herramientas que son también de Microsoft, como el Office 365. El correo que maneja es Hotmail o el correo de Outlook, ¿no? Entonces, dependiendo del navegador que utilicen, si usted utiliza un navegador Chrome, pues las herramientas que le van a dar de Google van a ser mejores. El uso de las herramientas de Google van a ser mejores. Y el uso de las herramientas de Microsoft en Edge van a ser mejores, ¿no? Pero creo que no va a haber ningún problema si usted se registra con Hotmail o con Gmail. Si tiene algún problema, pues nos lo comenta, porfa, a la siguiente clase. ¿Le parece? Listo. Y dejamos hasta aquí, con mucho gusto. Entonces, lástima que estas clases son tan cortas, me gustaría seguir hablando más. Los voy a extrañar el día de hoy. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. Nos vemos entonces.